Yo también transito en este espacio público y yo debo tener el derecho de caminar sin que mis valores y mis principios sean vulnerados. Lo mismo para nosotros. Yo soy vulnerada en el espacio público. Hola, mi nombre es Josefina Miro Quesada Galloso, yo soy abogada por la PUC, investigadora, periodista y candidata a una maestría en criminología por la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y Enfoque Derecho, a quien agradezco la invitación. Me ha solicitado hablar sobre el caso de discriminación contra la población LGTBIQ+, en Miraflores. ¿En qué medida la discriminación hacia personas de la comunidad LGTBIQ+ es una práctica que se perpetúa en la sociedad peruana y en el mundo? Bueno, lo primero es que hay que enmarcar el caso dentro del concepto de género y entender que existe un sistema de clasificación social que jerarquiza a las personas en función de si se adecúan o no a las expectativas, a los roles, a las funciones de feminidad, masculinidad y también y principalmente a los mandatos de heterosexualidad, en virtud del cual una sociedad considera que aquellas personas que cumplen con esos roles son apropiados o están, digamos que se conducen adecuadamente. Las personas que desafían estos mandatos de heteronormatividad o de feminidad o masculinidad hegemónica son normalmente sujetos de discriminación, y una de las formas de discriminación más frecuente es el ser sujetos de violencia de género, es decir, una violencia que se ejerce precisamente por descarrilarse o por no seguir esos mandatos, y a manera de corregir ese comportamiento se ejerce esta violencia, ¿no? Se trata entonces de una forma de disciplinar el comportamiento que a través, por ejemplo, de la violencia de género que se muestra en el caso de las mujeres que desafían mandatos de feminidad, pero también que está ejercido contra, digamos, que se ejerce como crímenes de odio a personas que son parte de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, eso por una parte, pero también hay que entender que el género no interactúa en soledad, sino que al género se le suman otras formas de opresión que son clarísimas en este caso, ¿no? Se trata también de una forma de violencia de género que se acentúa por el clasismo y el racismo ejercido por esta señora, al punto de que los comentarios de cómo es posible que en Miraflores, ¿no? En mi calle, frente a mi casa, hay una suerte de querer apropiarse, ¿no? De este espacio que ha sido, digamos, invadido o transgredido por una persona que para ella, ¿no? Desafía lo correcto, lo apropiado en sociedad, ¿no? Entonces, se trata entonces de una forma de ejercer violencia precisamente porque desde su perspectiva, en este caso eran dos mujeres que se estaban besando, este acto representa una transgresión de ese mandato que para ella es, digamos, es el modelo que debe seguir y que debe primar y que además es lo normal, ¿no? Todo lo que no es conforme a ese mandato de heterosexualidad es considerado desde una mirada patologizante, desde una mirada de perversión. Incluso las palabras que utilizan, ¿no? Van más o menos o evocan, ¿no? Esta idea de perversión, porque habla de se están destruyendo a sí mismos, es anormal, ¿no? Entonces, la violencia verbal ejercida por ella es una muestra también, o principalmente, de esa intersección entre el clasismo, el racismo y principalmente en este caso la homofobia, ¿no? ¿Por qué la afirmación de la señora Norma Barúa sobre la vulneración de sus derechos, debido a la presencia de dos mujeres besándose al frente de su casa, es falsa? Asimismo, las manifestaciones de afecto, sea de personas homosexuales o heterosexuales, ¿están o deberían estar prohibidas en el espacio público? A ver, lo primero que hay que señalar es que no existe un derecho a discriminar. Lo que ha afirmado la señora es totalmente incorrecto e inadmisible en un Estado democrático de derecho. De hecho, el Estado no solamente tiene una obligación de no discriminar, sino que tiene una obligación de establecer espacios libres de discriminación, libres de violencia, en donde las personas puedan desenvolverse con la seguridad de que no van a ser agredidos, ¿no?
El derecho a una vida libre de violencia implica el derecho de poder desenvolverse libremente sin estar sujetos a este tipo de agresiones, tanto en el espacio público como en el privado. Entonces, en este caso, la señora estaría más bien, digamos que a pesar de que la narrativa que ella invoca es victimizante, ¿no? Como si ella fuera la persona cuyos derechos han sido vulnerados, en realidad es todo lo contrario. La persona es quien estaría, la señora en este caso es quien estaría incurriendo en actos de discriminación que de acuerdo a la normativa nacional e internacional se trata de una vulneración de derechos humanos en la medida que se trata de una exclusión, un trato diferenciado que implica una restricción, una vulneración de un derecho, en este caso, por ejemplo, al libre tránsito o también a el derecho a una vida libre de violencia y que además se ha generado por razón de orientación sexual. Entonces, estos componentes hacen de que lo que ella está en realidad haciendo es un acto de discriminación, que además la discriminación es una conducta que no solamente constituye, ¿no?, en este caso, una falta administrativa, y esa es la razón por la cual le han puesto una multa, sino que a su vez también constituye un delito, ¿no? Ahora, por razones de principios propios del derecho penal, solamente las conductas más gravosas son sancionadas por esta última rama del derecho. En este caso, cuanto menos se le ha sancionado administrativamente. Pero lo que, digamos, el hecho de que esté tan bien contemplado por el Código Penal ya es de por sí una muestra de la gravedad de esta conducta, de que el Estado peruano y en realidad la gran parte de los estados que se ciñen y se adecúan a la normativa internacional de los derechos humanos que prohíben expresamente ese tipo de actos de discriminación, prohíben, digamos, estas conductas como delictivas. Ahora, hay que recordar que la homosexualidad es todavía un delito castigado en muchas partes del mundo. Entonces, esta idea de que es un acto de transgresión que en determinados países no se admite todavía está latente y está muy presente en las mentalidades, porque las leyes podrán cambiar, pero lo que demora más en adecuarse, ¿no?, es más bien la percepción y este tipo de actos que conciben que ciertos comportamientos no son propios, no son adecuados, son anormales, son aberrantes, y que por tanto incluso deberían ser sancionados. Si no es por la ley, entonces por la censura social, o por el castigo, o por la violencia, ¿no?, como ocurre en este caso. Y desde mi perspectiva, yo creo que las personas homosexuales, las personas heterosexuales, las personas que están dentro de este espectro amplio que es el género, en donde las identidades son múltiples y que no simplemente deben leerse de una manera binaria, en donde una persona es, digamos, homosexual, heterosexual, mujer o hombre, sino que hay personas no binarias que no se identifican con ninguno de estas categorías. Toda persona tiene el derecho de poder transitar libremente en el espacio público. El espacio público es un espacio democrático, debería serlo por excelencia. Entonces, no tiene ningún sustento ni jurídico ni ético lo que sostiene la señora, ¿no? El espacio público, lamentablemente, y eso lo sabemos las mujeres, debido a manifestaciones como el acoso muy presente en el espacio público, no es al día de hoy un espacio seguro para todos. El hecho de que no suceda así, sin embargo, no quiere decir que estos actos deban tolerarse o normalizarse. De hecho, el que haya sido sancionado es una noticia positiva, porque la impunidad, lamentablemente, termina legitimando estos actos. Entonces, la sanción lo que genera es determinar y validar que estos comportamientos no se toleran en sociedad y que, de hecho, debemos implementar, el Estado tiene la obligación de implementar medidas para erradicarlos en su totalidad, ¿no? Justamente sobre lo último que acaba de mencionar, ¿considera que la sanción de la Municipalidad de Miraflores es una medida razonable? En ese sentido, ¿la vía administrativa es el medio idóneo para resolver este caso? Como les decía, la conducta de discriminar está prohibida por distintas ramas del derecho. En este caso ha sido sancionada por la vía administrativa y creo que en casos de esta naturaleza resulta más eficaz, de hecho por la celeridad principalmente,
un proceso penal tomaría no solo mucho tiempo, sino que de hecho el sistema penal suele ser igual de revictimizante. Han existido muchísimos casos que han intentado ser judicializados y llevados por el sistema penal y no han siquiera pasado los filtros para llegar a juicio. Entonces, creo que la herramienta más eficaz y disuasiva en estos supuestos, porque lamentablemente la impunidad genera la sensación de que el acto, digamos, que está validado o que se permite. Entonces, el hecho de que ya hay una sanción célere y eficaz contribuye a reforzar la idea de que estos actos no se toleran en sociedad. Entonces, de nada sirve que, digamos, este hecho sea también investigado por la Fiscalía, pero es muy posible que la respuesta tarde en llegar. Y no solamente tarde en llegar, sino que el caso se caiga y no desemboque en una sanción efectiva. Entonces, dada esa naturaleza, resulta muchas veces más eficaz la vía administrativa y mucho más eficaz, y en eso sí creo que es importante destacarlo, es la censura social. Curiosamente es la señora quien graba el video, entonces es, digamos que el pez por la boca muere. Y eso es lo que lo hace más, digamos, interesante, porque es esta idea de que ella está convencida de que la razón está de su lado, ¿no? Y creo que ha contribuido a proveer de la evidencia más palpable para poder, digamos, dictar una sanción rápida, ¿no? Porque no hay ninguna duda de que las razones que ella invoca son injustificables y que en todo caso el tipo de expresiones que utilizan no solamente no la ayudan a justificar sus actos o a defenderse, sino que agravan la situación por una serie de epítetos muy muy despectivos, muy peyorativos, que ahondan en la revictimización de las personas a las que ha agredido, ¿no? Verbalmente. Entonces, creo que sí, para cerrar, creo que la vía más eficaz es la vía administrativa y la social. Creo que lo importante de este tipo de casos que quedan registrados es que se geste un debate sobre el derecho de todas las personas a vivir libres de violencia, especialmente en el espacio público. Hay un artículo muy interesante de Bárbara Perry, que ella habla en ese caso de las personas trans, pero que son válidamente trasladables a las personas, todas las personas que desafían el mandato de heterosexualidad. Y lo que ella dice es que el manifestarse o la visibilidad de las personas trans en el espacio público puede ser un arma de doble filo, porque por un lado puede generar estas reacciones violentas y agresivas, pero por el otro lado también es una manifestación de resistencia y como tal puede ser también un arma que empodere, porque lo que está generando es contestar, ¿no? estas dinámicas y neutralizar esta mirada que pretende, digamos, controlar las formas que son percibidas como transgresoras o digamos, desviadas, ¿no? Entonces, es una acción política el hecho de manifestarse en el espacio público y el hecho de desafiar estas narrativas que normalmente predominan en ese espacio, ¿no? Y que a través de personas como esta señora terminan censurando o terminan ejerciendo esta violencia, terminan castigando a todas aquellas personas que no se adecúan a ese mandato de cisgénero y heteronormativo, ¿no? Y que son vistos además como desviados, ¿no? Entonces, el salir, el visibilizarse, el digamos, estar en el espacio público es también una acción política que creo que lamentablemente al día de hoy todavía implica el ser, digamos, el tener que pasar por este tipo de agravios de parte de estas personas, pero que por otro lado, creo que conforme hayan más personas, digamos, resistiendo o mostrando o desafiando, transgrediendo estas narrativas, más vamos a cambiar el lente de lo que es normal y lo que no es normal, y en todo caso también entender que la sexualidad es diversa y que las personas, al margen de la orientación sexual, identidad de género, que tengan género al que pertenezcan, deben ser respetadas por su condición de ser humano, ¿no?